Muy bien. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la última unidad de concentración química, que es la fracción molar. En un segundito la estoy buscando aquí. Fracción molar. Aquí está. Bien. Esto que están viendo aquí es la unidad de concentración química, fracción molar. Miren la fórmula. La fórmula se puede calcular de dos maneras. La fracción molar se puede calcular tanto para el soluto como para el solvente. Ya, generalmente la que se utiliza es la fracción molar del soluto, es decir, esta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la fracción molar del soluto? Dividiendo las moles del soluto entre la suma de las moles del soluto más las moles del solvente. Ahora, si a ustedes le piden que en vez de calcular las moles del soluto, calculen las moles del solvente, entonces utilizan la fórmula de arriba. La fracción molar del solvente se calcula dividiendo, ojo, van a empezar ya. Ok, continúo. Entonces, si le piden la fracción molar del solvente, ojo, tienen que dividir las moles del solvente entre la suma de las moles del soluto más las moles del solvente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en claro entonces la fórmula. Entonces, no sé, vamos a ver un ejercicio en que se aplique la fracción molar. Dame un segundito. Vamos a aplicar el último ejercicio. Vamos a escribirlo aquí. Miren este ejemplo. Este es el último ejercicio que está en la guía que yo les mandé, en la guía número 2. Bien, dice, calcular la molaridad. Calcular la molaridad y calcular la fracción molar. Vamos a calcular tres cosas. La molaridad, recuerden que se simboliza con la M mayúscula. La molaridad, que se simboliza con la M minúscula, y la fracción molar, que se simboliza con la X. De un ácido nítrico comercial. La fórmula del ácido nítrico es HNO3. Ojo, que contiene 45% en masa y me dan la densidad. Bueno, este ejercicio tiene un grado de complejidad. Voy a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Bueno, primero, cuando me dan este tipo de ejemplo, yo debo ver qué es lo que voy a calcular primero. Vamos a empezar calculando la molaridad. Ya, pero ojo, me dan un dato. Me dan que el ejercicio está en 45% en masa. Recuerden que masa, es decir, que está en porcentaje masa-masa, o como lo habíamos dicho aquí, peso-peso, que es lo mismo. Y también me dan una densidad. Me dicen que la densidad es igual a 1,72 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, jóvenes, cuando nos tocan este tipo de ejercicio, tenemos que partir de esto, del dato que nos dan. Y nos dan 45% masa-masa. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Escribir la fórmula de porcentaje masa-masa, o lo que es lo mismo peso-peso. Vamos a ver cuál es esa fórmula. Vamos a recordarla. Aquí está, recuerden, porcentaje peso-peso se calcula dividiendo el peso del soluto o masa del soluto entre el peso de la solución por 100. Bien, entonces de esta fórmula podemos decir que tenemos el porcentaje peso-peso. El peso de la solución no lo tenemos, el ejercicio no me habla, pero entonces yo voy a partir suponiendo que tengo 100 gramos.
¿Por qué supongo? Porque el ejercicio no me dice en ningún momento la cantidad de sustancia que hay. Entonces, en este caso, lo que debo sacar es, primero, despejar el peso del soluto. ¿Y cómo lo despejo? Pues facilito. De esta fórmula, yo escribo que el peso del soluto es igual a este 100, que es el peso de la solución, vas a multiplicar, entonces me queda porcentaje por el peso de la solución, y este está multiplicando, pasa a dividir entre 100. Listo, entonces calculo el peso del soluto, lo voy a escribir por acá. Acá. El peso del soluto es igual a el porcentaje, bueno, habíamos dicho que era 45%. Multiplicado por el peso de la solución, habíamos dicho que eran 100 gramos. Dividido entre 100. Listo, aquí que tengo que 100 se divide entre 100, o sea que me da que el peso del soluto eran 45 gramos de H3PO4. Perdón, ácido nítrico, o sea, HNO3. HNO3, que es el ácido nítrico. Listo, ya tenemos los gramos del soluto, el ejercicio también, bueno, la fórmula. Ahora de esa fórmula debo calcular, para calcular la molaridad, vamos a recordar cuál es la fórmula de la molaridad. Busquemos la fórmula de la molaridad. Y la fórmula de la molaridad es esta. ¿Ya? Recuerden que la molaridad se calcula dividiendo los moles del soluto sobre los litros de la solución. En este caso, tenemos que, los litros de la solución, bueno, tendríamos primero que calcular los litros de la solución. Pero ¿cómo calculamos los litros de la solución? Bueno, este ejercicio se va a tornar un poquito larguito porque aquí vamos a usar la densidad. Recuerden que densidad se calcula dividiendo masa sobre volumen. La densidad de la solución la tengo porque el ejercicio me lo dice, que es 1,72. La masa de la solución lo tengo, habíamos dicho que era 100 gramos, entonces despejo volumen. Volumen se calcula dividiendo la masa entre la densidad. Bueno, en ese momento puedo calcular el volumen. Las moles del soluto, bueno, del soluto tengo son los gramos, 45 gramos. Es decir, que ahora me toca transformar esos gramos a moles. Entonces, partamos de convertir el volumen a litro. Vamos a ver. En este caso, entonces tengo el volumen es igual a la masa, en este caso de solución, había dicho que eran 100 gramos, dividido entre la densidad, que es 1,72 gramos sobre centímetro cúbico. Miren, gramo con gramo se divide, y ahora lo que tengo que hacer es dividir 100 entre 1,72. Voy a admitir aquí a Ivanis. Ok. 100, si yo lo divido entre 1,72, eso me da 58, a ver, esto me da aquí que el volumen es 58,14 centímetros cúbicos, pero la fórmula me lo pide en litros. Y para yo pasar de centímetros cúbicos a litros, divido entre 1000. Ya, por lo tanto, eso dividido entre 1000 me da 0.05814 litros de solución. Listo, ya tenemos el volumen de la solución. Ahora, las moles del soluto. Para calcular las moles del soluto, recuerden la fórmula de gramos sobre masa molar. Vamos a buscar aquí un color, vamos a poner este color. Poner este color. Bueno, para el ácido nítrico, decimos que el hidrógeno, según la tabla periódica, pesa 1. Entonces decimos que el hidrógeno es 1 por 1. El nitrógeno en la tabla periódica pesa 14 por 1, 14. Recuerden, la fórmula del ácido nítrico es HNO3.
Por eso el hidrógeno lo multiplico por 1 y el nitrógeno también por 1. Bien, ahora el oxígeno pesa 16 multiplicado por 3, eso me da 48. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? Pues sumar 1 más 14 más 48 y eso me da 63. O sea que esto me da 63 gramos sobre mol. Ahora sí, calculo entonces las moles. Recordad que la fórmula de moles es dividiendo los gramos sobre la masa molar. Bueno, ¿cuántos gramos de soluto teníamos? Acá lo calculamos. Eran 45 gramos de soluto de ácido nítrico. Entonces aquí gramos de soluto. Aquí vamos a escribir 45 gramos. Entre la masa molar, que es 63 gramos sobre mol. Gramos y gramos se cancelan. Y ahora cojo la calculadora y divido 45 entre 63. Eso me da 0,71 mol. Listo. Ya tengo las moles del soluto. ¿Qué debo hacer ahora? Aplicar la fórmula de la molaridad. Vamos a aplicar la fórmula de la molaridad. Bueno, entonces ya sabemos que molaridad, M mayúscula, es igual a las moles del soluto. En este caso, la habíamos calculado 0,71. Entonces escribimos 0,71 mol entre el volumen en litros. Aquí está, mire, 0,05814. 0,05814 litros. Hago la división de 0,71 entre 0,05814. 0,71 entre 0,05814. Y esa división, vamos a dejarla con dos cifras decimales, me da 12, me da 12,21 mol sobre litros. O simplemente le damos la respuesta y decimos es 12,21 M mayúscula, 21 molar. Bien, facilito. Ya hemos calculado el primero, que era la molaridad. Ya hemos calculado el primero, que era la molaridad. Pero el ejercicio, ya calculamos molaridad. Ahora el ejercicio me pide la molalidad. Bueno, ¿cómo se calcula la molalidad? Vamos a recordar la fórmula de la molalidad. Bien, aquí la voy a insertar. Voy a insertarla acá, insertar, imágenes, molalidad. Pues mire cómo se calcula la molalidad. Vamos a agregarlo acá, vamos a copiar esto aquí. Acá una nueva sección. Vamos a pegarla aquí. Entonces, molalidad se define como la división entre las moles del soluto dividido entre los kilogramos del solvente. Bueno, entonces las moles del soluto ya las tenemos. Ya tenemos las moles de soluto. Nos falta calcular la masa del solvente en kilogramos. Bueno, para eso tenemos que recordar que la suma de la masa de la solución es igual a la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. En este caso, necesito calcular la masa del solvente. Pero para calcular la masa del solvente, debo calcular la masa del soluto y la masa de la solución. Y esos datos ya los tengo. Porque habíamos dicho anteriormente que íbamos a suponer que teníamos 100 gramos de solución y el soluto eran 45. Entonces vamos a decir que la masa del solvente se calcula restando la masa de la solución menos la masa del soluto. En este caso, la masa de la solución son 100 gramos y la masa del soluto habíamos dicho que eran 45. Quiere decir que la respuesta son 55 gramos.
de solvente. Entonces ya tenemos la masa del solvente, pero en gramos. Y el ejercicio, la fórmula de molalidad me lo pide en kilogramos. Listo, entonces me toca convertir estos gramos a kilogramos. Y para convertir de gramos a kilogramos se divide entre 1000. Es decir, 55 entre 1000, eso me da 0,00, me da 0,055 kilogramos, ¿ya? De solvente. Listo, ahora sí, puedo aplicar la fórmula de la molalidad, porque ya calculé las moles del soluto y ya tengo también las moles del solvente. Entonces aplico la fórmula, vamos a aplicarla acá de este lado. Decimos, vamos a cambiarle el color. Decimos entonces que molalidad es igual a moles del soluto. Bueno, en el ejercicio anterior calculamos que las moles del soluto eran 0,058, perdón, ese no las moles, eran 0,71 mol del soluto. Entonces escribimos 0,71 divididos entre los kilogramos del solvente, que calculamos 0,055 kilogramos. Listo, divido entre eso, divido 0,71, lo divido entre 0,055 y eso me da 12,9. Quiere decir que aquí la respuesta me da 12,9 mol sobre kilogramo. O simplemente lo podemos expresar como 12,9 molal, M minúscula. Y listo, ya calculamos el segundo punto del ejercicio, que era, calculemos la molalidad. Ya la molalidad, entonces ya la calculamos. Vamos a colocarle un chulito aquí. Ahora solamente nos falta calcular la fracción molar. Bueno, la fracción molar del soluto. Entonces, para calcular la fracción molar, recuerden ustedes que tenemos que saber las moles tanto del soluto como la del solvente. Recuerden aquí la fórmula. Vamos a calcular en este caso la fracción molar del soluto. Las moles del soluto ya la tengo, pero necesito calcular también las moles del solvente. Bueno, entonces es facilito, porque para calcular las moles, recordemos que moles se calcula dividiendo los gramos entre la masa molar. Y aquí pues vamos a suponer que el solvente es el solvente universal, es decir, el agua, el H2O. Y la masa molar del agua es el hidrógeno pesa 1 por 2, 2. Y el oxígeno pesa 16 por 1, 16. O sea, 2 más 16 me da 18 gramos sobre mol. Quiere decir que la masa molar del agua es 18. Entonces yo divido. Vamos a ver cuáles son las moles de agua del solvente. ¿Cuántos gramos de solvente teníamos? Habíamos dicho que los gramos del solvente eran 55. Eso lo calculamos en el ejercicio. Entonces, 55 gramos de agua dividido entre 18 gramos sobre mol. Bien, entonces dividimos eso. Decimos 55 entre 18. Eso me da 3,06 aproximadamente. 3,06 moles de solvente. En este caso es agua. ¿Listo? Ahora sí, apliquemos la fórmula de fracción molar. Apliquemos la fórmula. Vamos a volverla a escribir aquí. Fracción molar, aquí está. Nos vamos a quedar con la fracción molar del soluto, que es dividiendo las moles del soluto entre la suma de las moles del soluto y las moles del solvente. Entonces vamos a usar esta fórmula. Listo, entonces decimos X del soluto es igual a X del soluto es igual a las moles del soluto. Bueno, ¿cuántos fue que habíamos dicho que eran las moles que habían de soluto? Vamos a ver acá. Busquemos acá. ¿Cuántas eran las moles del soluto de ácido nítrico?
habíamos dicho que eran 0,71. Entonces, aquí dijimos moles del soluto, 0,71 mol. Entre la suma de las moles del soluto más las moles del solvente, es decir, 0,71 mol más la del solvente que acabamos de calcular, que es 3,06 mol. Listo. Abajo, ¿qué tenemos que hacer? La suma. Entonces vamos a ir aplicándola acá abajito. Entonces X es igual a, arriba va 0,71 mol. Abajo. Entonces, ¿qué me toca? ¿Cuánto da la suma? De 3,06 más 0,71 da 3,77 mol. Es decir, que acá en el denominador da 3,77 mol. Miren que ahora mol con mol se cancela, porque la fracción molar no tiene unidades. Entonces es la división de 0,71 entre 3,77. Entonces la fracción molar me da 0,19. 0,19. Esta es la fracción molar del soluto. Ahora, si yo quiero calcular la fracción molar del solvente, no tengo que aplicar la fórmula, solamente esta fórmula grande, solamente tengo que saber que cuando se suma la fracción molar del soluto más la del solvente me da 1. Si ya yo tengo la del soluto y necesito calcular la del solvente, pues digo que la fracción molar del solvente es la resta de 1 menos la fracción molar del soluto. Quiere decir que la del solvente es 1 menos 0,19 y 1 menos 0,19, eso da 0,81. Es decir, que la fracción molar es 0,81, perdón, 0,81 ya, porque la fracción molar no tiene unidades, simplemente 0,81. Esta corresponde a la fracción molar del solvente. Entonces, jóvenes, con todo esto que le acabo de explicar, un solo ejercicio, miren qué tan largo se hizo, ya. La clave aquí es entender las fórmulas, conocer las fórmulas y ver el dato que tengo y el dato que me piden. Es decir, que tengo que entender los procedimientos. Esto es puro procedimientos lógicos. Hay que seguir procedimientos lógicos. Veo la fórmula, veo qué tengo, qué no tengo y cómo aplico. Se ve difícil, pero en realidad es muy sencillo. Entonces, la invitación mía pues es a que repasen los videos. Igual este video ahorita se lo monto. Y ya con estos jóvenes ya ustedes han entendido o ya les he explicado todas las unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Entonces, en la próxima clase, si ustedes tienen dudas, vamos a ir resolviendo las dudas que ustedes tengan. Pero para la próxima clase sí requiero que por favor me hayan presentado los ejercicios. Miren que ni siquiera me han presentado todos los ejercicios de las unidades de concentración química, la de concentración física.